A primera vista, el mundo de la mecánica puede parecer dominado por herramientas, grasa y el rugido de los motores. La imagen de un mecánico, con las manos cubiertas de aceite y mugre, trabajando incansablemente bajo el capó de un coche, es familiar. Es un mundo donde el trabajo físico y la destreza técnica se unen para mantener nuestros vehículos en buen funcionamiento. Sin embargo, bajo la superficie se esconde un lenguaje oculto que rige cada reparación, cada ajuste, cada modificación: las matemáticas. Este lenguaje no es visible a simple vista, pero es la base sobre la que se construye todo el campo de la mecánica. Cada herramienta, cada medición, cada cálculo tiene su origen en principios matemáticos. Desde el cambio de aceite más sencillo hasta la reconstrucción del motor más compleja, los mecánicos se basan en principios matemáticos para diagnosticar problemas, calcular mediciones y garantizar que todo funcione en perfecta armonía. Por ejemplo, al realizar un cambio de aceite, un mecánico debe saber la cantidad exacta de aceite necesaria, lo que implica comprender las mediciones de volumen y las conversiones. Este ensayo se adentra en el fascinante mundo de la mecánica, revelando cómo las matemáticas no son solo una herramienta, sino un lenguaje indispensable en su trabajo diario. Explora las diversas formas en que se aplican los conceptos matemáticos, desde la aritmética básica hasta el álgebra y la geometría complejas, destacando el papel fundamental que desempeñan para garantizar la funcionalidad y la seguridad de los vehículos. Imaginemos un mecánico diagnosticando un problema en un coche. El proceso comienza con un análisis cuidadoso de los síntomas, de forma muy similar a cómo un médico diagnostica a un paciente. El mecánico escucha el motor, observa su comportamiento y utiliza herramientas de diagnóstico para recopilar datos. El motor da tirones y tose. Estos sonidos son pistas que ayudan al mecánico a acotar los posibles problemas. Cada sonido, cada vibración, cada irregularidad es una pieza del rompecabezas. ¿Se trata de un problema de combustible? ¿Un problema de bujías? El mecánico debe considerar todas las posibilidades, utilizando sus conocimientos y experiencia para eliminar sistemáticamente las causas potenciales. Este proceso implica una serie de cálculos y mediciones, cada uno de los cuales le acerca a la solución. Un mecánico utiliza su conocimiento de la sincronización del motor, medida en grados de rotación, para identificar el problema. La sincronización del motor es crucial para el correcto funcionamiento del mismo, e incluso una pequeña desviación puede causar problemas importantes. Al comprender la sincronización precisa necesaria, el mecánico puede realizar los ajustes necesarios para garantizar un rendimiento óptimo. Este es solo un ejemplo de cómo las matemáticas sustentan el oficio del mecánico. Desde calcular el par de apriete correcto para apretar los tornillos hasta determinar las relaciones de transmisión adecuadas para diferentes condiciones de conducción, las matemáticas son una herramienta esencial en la caja de herramientas del mecánico. Sin una sólida comprensión de los conceptos matemáticos, un mecánico estaría perdido en un laberinto de engranajes, cables y componentes del motor. La capacidad de comprender y aplicar estos conceptos es lo que diferencia a los mecánicos cualificados, permitiéndoles abordar con confianza incluso las reparaciones más difíciles. Las matemáticas proporcionan la hoja de ruta, guiándoles a través del intrincado funcionamiento de las máquinas. Les permite visualizar las relaciones entre los diferentes componentes, predecir los resultados de sus acciones y tomar decisiones informadas que garanticen la seguridad y la fiabilidad de los vehículos en los que trabajan. Ya se trate de calcular el par, medir la cilindrada del motor o comprender las relaciones de transmisión, las matemáticas permiten a los mecánicos tomar decisiones informadas y mantener los vehículos en buen funcionamiento. Al dominar estos principios matemáticos, los mecánicos pueden alcanzar un nivel de precisión y eficiencia que es esencial en el mundo actual, acelerado e impulsado por la tecnología. Así que la próxima vez que veas a un mecánico trabajando, recuerda que detrás de cada giro de llave y cada ajuste realizado, hay una compleja red de conocimientos matemáticos en juego, asegurando que tu vehículo funcione de la mejor manera posible. Una de las primeras cosas que aprende un mecánico en ciernes es que el mundo de las mediciones está dividido. Esta división no es solo una pequeña molestia, sino que configura la base misma de cómo enfocan su trabajo. Comprender ambos sistemas no es solo una habilidad, sino una necesidad en este campo. Por un lado, está el sistema métrico, un sistema adoptado globalmente
que se basa en múltiplos de 10. Este sistema es conocido por su simplicidad y facilidad de conversión, lo que lo convierte en el favorito de las comunidades científicas y de ingeniería de todo el mundo. El sistema métrico utiliza unidades como metros, litros y gramos, todas ellas relacionadas entre sí por factores de 10. Por otro lado, está el sistema americano, también conocido como sistema imperial, que se basa en unidades como pulgadas, pies y libras. Este sistema tiene sus raíces en mediciones históricas y todavía se utiliza ampliamente en Estados Unidos. El sistema imperial puede ser más complejo debido a su falta de una base consistente, lo que requiere memorizar más factores de conversión. Los mecánicos a menudo se encuentran navegando por ambos sistemas, cambiando sin problemas entre milímetros y pulgadas, gramos y onzas. Esta dualidad es un testimonio de su versatilidad y capacidad de adaptación. Deben dominar ambos sistemas para poder manejar la diversidad de vehículos y maquinaria que se les presentan. Por ejemplo, un mecánico puede coger una llave de vaso de 13 milímetros para aflojar un tornillo y luego cambiar a una llave de media pulgada para la siguiente tarea. Esta capacidad de transición fluida entre herramientas y mediciones es un sello distintivo de su experiencia. Esta conversión constante entre unidades métricas e imperiales requiere una base sólida en aritmética básica y una comprensión de la relación entre ambos sistemas. Los mecánicos suelen utilizar calculadoras y tablas de conversión para garantizar la precisión, pero con el tiempo, muchos desarrollan un sentido intuitivo para estas conversiones. Saber cuándo utilizar cada sistema es crucial. No se trata solo de tener las herramientas adecuadas, sino también de comprender las especificaciones y los requisitos de la tarea en cuestión. Este conocimiento puede evitar errores y garantizar que las reparaciones y el mantenimiento se realizan con los más altos estándares. Los componentes del motor, a menudo fabricados con especificaciones métricas precisas, exigen la precisión de los milímetros. Estas piezas están diseñadas con tolerancias exactas, y utilizar las medidas correctas es esencial para el rendimiento y la longevidad del motor. Por otro lado, tareas como la medición de la presión de los neumáticos pueden utilizar libras por pulgada cuadrada o PSI. Esta unidad se utiliza habitualmente en la industria automotriz en Estados Unidos y es crucial para garantizar la seguridad y la eficiencia del vehículo. Esta interacción constante entre sistemas pone de manifiesto la capacidad de adaptación y la fluidez matemática que se exigen a un buen mecánico. Deben ser capaces de pensar con rapidez, tomar decisiones rápidas y aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas del mundo real. Esta experiencia en sistemas duales no solo mejora sus habilidades, sino que también amplía sus oportunidades en el mercado global, haciéndolos invaluables en un mundo cada vez más interconectado. Mientras que el sistema métrico simplifica las mediciones con decimales, el sistema americano suele recurrir a las fracciones, especialmente cuando se trata de tuercas y tornillos. Los mecánicos se encuentran constantemente con fracciones, utilizándolas para identificar el tamaño correcto de la llave, determinar el paso de la rosca y asegurar que las piezas se encajan con precisión. Por ejemplo, un mecánico podría necesitar una llave de 3/8 de pulgada para aflojar un tornillo del sistema de suspensión. Esta tarea, aparentemente sencilla, requiere comprender las fracciones. El mecánico debe saber que 3/8 es menor que un medio pero mayor que un cuarto, lo que le permite seleccionar la herramienta correcta de su arsenal. Más allá de la identificación básica, los mecánicos utilizan las fracciones para realizar cálculos. Imaginemos que necesitamos taladrar un agujero exactamente a mitad de camino entre dos puntos de una placa metálica. Esto requiere dividir la distancia entre dos, una aplicación sencilla pero esencial de las fracciones. Dominar las fracciones no se trata solo de memorizar números, sino de comprender las relaciones entre ellos, una habilidad crucial para realizar mediciones precisas y un trabajo exacto. Sección 4. Par de apriete. Ajustando la relación entre fuerza y distancia. Imaginemos que apretamos un tornillo. Se podría pensar que es una tarea sencilla, pero hay mucho más que simplemente girar una llave. ¿Cuánta fuerza es demasiada? Aplicar una fuerza excesiva puede tener consecuencias perjudiciales. Por el contrario, ¿cuánta es insuficiente? Utilizar muy poca fuerza puede ser igualmente problemático. Aquí es donde entra en juego el concepto de par de apriete.
El par de apriete es la medida de la fuerza de torsión aplicada a un objeto y es crucial para garantizar que los tornillos se aprietan correctamente. El par de apriete, medido en libras-pie o newton-metro, representa la fuerza de torsión aplicada a un objeto. Es un concepto fundamental en mecánica e ingeniería. Los mecánicos utilizan llaves dinamométricas, herramientas especializadas que hacen clic cuando se alcanza un par determinado, para garantizar que los tornillos se aprietan según las especificaciones correctas. Este clic es una señal audible y táctil de que se ha alcanzado el par deseado. Comprender el par de apriete es esencial para evitar daños en componentes delicados. Las piezas delicadas requieren un par de apriete preciso para evitar daños. Apretar demasiado un tornillo puede dañar las roscas o incluso agrietar la pieza, lo que provocaría costosas reparaciones y posibles riesgos para la seguridad. Por otro lado, un apriete insuficiente puede provocar un peligroso aflojamiento con el tiempo, lo que puede comprometer la integridad de todo el conjunto. Para evitar estos problemas, los mecánicos utilizan tablas y fórmulas de par de apriete para determinar el par correcto para cada tornillo. Estas tablas tienen en cuenta factores como el tamaño de la rosca, el material y la aplicación, garantizando que cada tornillo se aprieta según las especificaciones adecuadas. Por ejemplo, un tornillo de culata, responsable de mantener unido el motor, requiere un par de apriete significativamente mayor que un tornillo que fija una cubierta de plástico. La diferencia en los requisitos de par se debe a las distintas funciones y tensiones que soportará cada tornillo. Los mecánicos utilizan sus conocimientos sobre el par de apriete para aplicar la cantidad adecuada de fuerza, garantizando una conexión segura y duradera. Esta experiencia es vital para mantener el rendimiento y la seguridad del vehículo. Esta aplicación precisa de la fuerza, guiada por principios matemáticos, es crucial para mantener la integridad y la seguridad de un vehículo. Al comprender y aplicar el par de apriete correcto, los mecánicos se aseguran de que todos los componentes funcionen según lo previsto, proporcionando fiabilidad y tranquilidad al propietario del vehículo. Sección 5. Cilindrada del motor. Midiendo el corazón de una máquina. Una de las características que definen un motor es su cilindrada. La cilindrada del motor, a menudo medida en litros o centímetros cúbicos, representa el volumen total barrido por todos los pistones dentro de los cilindros del motor. Esta medida proporciona una indicación general del potencial de potencia de un motor. Una mayor cilindrada suele traducirse en una mayor potencia. Para calcular la cilindrada del motor, los mecánicos utilizan una fórmula que implica el diámetro del cilindro, la carrera del pistón y el número de cilindros. Este cálculo requiere una comprensión básica de la geometría, concretamente de la fórmula del volumen de un cilindro. Por ejemplo, un motor de 4 cilindros con un diámetro de 84 milímetros y una carrera de 90 milímetros tiene una cilindrada de aproximadamente 2 litros. Esta cifra es esencial para los mecánicos a la hora de diagnosticar problemas del motor, pedir piezas de repuesto o incluso comparar las características de rendimiento de diferentes vehículos. Comprender la cilindrada del motor es como comprender el tamaño y la capacidad del corazón del motor.